Bueno, entonces comenzamos la segunda presentación de, de esta aportación cubana al taller sobre desarrollo sexual de infancias. Y yo me quiero concentrar en esta segunda presentación o tercera, vamos a ver cómo determinan las coordinadoras, en las cuestiones más específicas que tienen que ver con la atención de salud, las bases para la implementación de una adecuada atención de salud, algunos modelos utilizados y sobre qué bases se han implementado las guías de manejo. Y en dos cuestiones que son un paradigma de pensamiento importante que de alguna manera está afectando la atención de salud, que es el adultocentrismo y el adultismo. Lo relacionado con la ética del cuidar y finalmente, pues algunos resultados, no todos, porque por supuesto si no sería excesivamente extensa la presentación, algunos resultados del primer consenso cubano en intersexualidades que sentó un antecedente importante en Latinoamérica y que, como dije en mis presentaciones anteriores, pues lo desarrollamos en junio del 2024. Entonces, en cuanto a las realidades de la salud sexual y reproductiva en el campo de las intersexualidades, se han identificado varios vacíos y déficits. Hay una experiencia de sufrimiento físico y psicológico y presencia de vulnerabilidades física, sexual, psicológica y social que son mayores en las criaturas con intersexualidad que en poblaciones sin esta condición. Y sobre todo, esta afectación es mayor en aquellas criaturas que tienen variación genital. ¿Por qué motivo? Bueno, porque aquí estaríamos adentrándonos en el campo de los impactos que tienen las cirugías genitales y en la presentación anterior ya les había hablado de algunos de esos impactos. La intersexualidad es ya una categoría política. Y es una categoría política porque ya se está discutiendo en algunos organismos internacionales, como es el Organismo de los Derechos Humanos. Hay proyecciones de la ONU también en relación con este asunto. Hay pronunciamiento desde la academia, desde la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, desde la Asociación de Psicólogos Norteamericana. Entonces, sobre todo porque el centro de todo esto tiene que ver con las violencias que se implementan, violencias incluso que están ancladas en las propias instituciones. Perviven aún dilemas y controversias, por lo cual hemos identificado algunas cuestiones básicas que se necesitan desde nuestras investigaciones recomendar, como son la revisión del modelo actual, la creación de un algoritmo que paute la atención desde las etapas iniciales de la vida hasta la etapa adulta, la formación, capacitación y actualización de los equipos multidisciplinarios, porque solo así es posible ofrecer una calidad en la atención de salud, desde equipos multidisciplinarios y desde la comunión entre los diferentes especialistas. La necesidad de favorecer la creación de grupos de apoyo para las personas implicadas en el mundo. Podemos encontrar grupos de apoyo para personas con hiperplasia, grupos de apoyo para personas con síndrome de Rokitansky, grupos de apoyo para personas con digenesia, en fin, que incluso al interior de la propia intersexualidades hay una variabilidad enorme de situaciones y demandas específicas que son inherentes a las particularidades incluso de la propia condición de las personas que están implicadas. Entonces, sin duda alguna que la atención individual y la atención familiar deben estar
también en la mira de, bueno, pues la atención de salud. Ustedes disculpen algunos ruidos, ¿verdad? Concomitantes. El especialista va a tratar de reducir lo máximo posible, pero algo se puede escapar y es que estamos en una situación básicamente de, bueno, pues muy particular para no poner un calificativo. Entonces, bueno, seguimos. ¿Cuáles son los aspectos claves para abordar la salud sexual y reproductiva? Tanto en las condiciones de intersexualidad como en cualquier condición que se trate de, bueno, pues donde estén implicadas las criaturas más jóvenes y las criaturas humanas en sentido general. Hay que establecer una estrategia de manejo inicial y de largo plazo. Eso tiene que quedar muy bien fundamentado, porque lo que se va a hacer en una primera etapa, qué cosa va a ser lo que se va a hacer en una primera etapa, qué se va a hacer en una segunda etapa, y así a lo largo de toda la vida que acompaña a la persona. La formación de los equipos multidisciplinarios experimentados para implementar el cuidado óptimo. A veces hemos encontrado en la práctica que se incursiona por curiosidad, se incursiona por falta de justamente formación adecuada que permita un entendimiento de que esta es una realidad compleja que requiere de una formación y una experticia. Entonces, bueno, este es un asunto bien delicado que no puede ser tratado ni de manera unilateral por una especialidad ni de manera fragmentada. Tiene que ser abordada integralmente y eso es posible desde un equipo multidisciplinario y es trabajo en equipo, no tener equipos de trabajo, que son dos cosas bien diferentes. Entonces, intervenir siempre con atención integral y personalizada, con enfoque bioético y de derecho. Esto puede ser resultado solo si tenemos el punto anterior resuelto. Entonces, el diálogo es el que debe privilegiarse siempre y es posible solamente desde una perspectiva crítica y deliberativa. ¿Qué significa esto? Que hay que promover la reflexividad, la apertura, la utilización de esquemas flexibles y dinámicos, donde por supuesto la voz de las personas implicadas, aquellas que están con la condición y que esperan, que están a la espera de determinados tratamientos, pues esas personas tienen que ser reconocidas en sus voces. Aunar criterios es posible con la identificación de las mejores prácticas biomédicas y psicosociales. Y en esto sí, para poder realizar el consenso, pues nosotros nos dimos a la tarea de identificar todo lo que se había hecho hasta el momento y en ese sentido poder presentar a diferentes comisiones que identificamos como las más importantes que había que abordar, como es la de biomédica, los problemas psicosociales y la bioética y los asuntos jurídicos. O sea, son todos los grandes temas complejos que había que considerar. Y la promoción del modelo autonomista, que es el modelo que debe ser privilegiado los contextos de salud. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, pues el paciente es considerado, la criatura, como una persona capaz de decidir y responsabilizarse de su propia salud. El médico es el conductor, pero la persona es la que debe desde el principio entender, la criatura, que el asunto es fundamentalmente de ella. Nosotros tenemos en el instituto criaturas con diabetes y una de las misiones a nivel familiar es que la criatura finalizada desde muy temprana aprenda a colocarse una inyección de insulina, a ponerse una dosis de insulina. Y este es un objetivo importante y es el asunto más delicado posible que podemos tener porque
un miligramo más, un miligramo menos puede ser muy perjudicial, incluso conllevar riesgo para la vida. Pero en ese sentido hay que trabajar. Entonces, en intersexualidad, con todos los retos y desafíos que esto tiene, también hay que buscar el modelo autonomista, donde la persona se responsabilice, la criatura por su propia salud, que entienda por qué es importante eh, mm, eh, cumplir, no cumplir, sino adherirse a determinadas pautas de tratamiento y desarrollar determinadas pautas de autocuidado hacia el propio cuerpo, en las relaciones con los demás. Entonces, es preciso considerar que las leyes en relación con la infancia promueven el principio de que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección de la infancia es promover su autonomía como sujetos. Entonces, solo así podemos estar trabajando por un bienestar y mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué es ha sido lo atendido desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva y qué es lo pendiente en las infancias intersexuales en Cuba y en relación con las que no son intersexuales también? Pues en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, los temas que históricamente han preocupado y ocupado son los relacionados con la educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos, el embarazo en la adolescencia, la salud materna y la lactancia materna, entre otros. Sin embargo, hemos identificado vacíos. ¿Cuáles son? Pues justamente el tema de las cirugías genitales y su impacto en la función sexual, la sexualidad y el desarrollo de la personalidad. Estos aspectos han quedado a la saga. Sin embargo, varias investigaciones desarrolladas en el Instituto de Endocrinología han constatado vulneración de estos derechos de infantes, adolescentes e incluso adultos con condiciones intersexuales y vacíos legales que aún están no identificados o identificados pero no resueltos y que no favorecen la protección de estas poblaciones. Cuando hablamos de cirugías que podrían ser postergadas, que necesitan ser conectadas con los consentimientos, estamos refiriéndonos a las cirugías cosméticas. ¿Qué entendemos por una cirugía cosmética? Esto es muy importante porque no estamos batallando con aquellas que son necesarias, porque compromete el funcionamiento, incluso podrían comprometer la vida de las personas. No son esas. ¿Qué es una cirugía cosmética? Pues entendemos como tal cualquier tratamiento médico con el propósito de normalizar, reconfigurar, modificar o alterar la anatomía genital atípica, ambigua, que es la terminología médica utilizada, con el fin de eliminar todo rasgo de ambigüedad. Entonces, cosmético es cuando la cirugía no tiene impacto justamente en la funcionalidad urológica y reproductiva de la persona intersexual. En este sentido, tenemos la situación desafortunada, para poner un calificativo, de que no tenemos un registro de la cantidad de cirugías genitales realizadas de este tipo, tanto las consentidas como las no consentidas. Y esto es un déficit importante porque cuando hay registros, pues las voces se hacen más contundentes. Cuando hay registro, hay una base más avalada por una realidad que permite después establecer políticas más definitorias de ciertos aspectos. Entonces, en esto, bueno, pues el consenso también se volcó en relación con esta realidad para definir algunas cuestiones. Entonces, la realidad es que quisiera referirme nuevamente a la cuestión de la asignación de género, porque justamente cuando nace una criatura con intersexualidad, hay las expectativas maternas y paternas dejan de cumplirse. Sobre todo en lo que la familia considera como masculino, como femenino.
lo que se considera como un sexo normal, entre comillas. Y en este sentido nos preguntamos, ¿qué se entiende por sexo de una persona? ¿Es biológico solamente? ¿A qué llamamos género? Es lo mismo cuando estamos hablando de humanos, hablar de macho, hembra, como todavía son términos que escuchamos a veces en la hembrita. En el caso de los varones no se utiliza tanto culturalmente el término de macho. Hay un libro muy interesante, Macho, Varón, Masculino, de un eminente especialista cubano, que aborda mucho las diferencias entre uno y otro y cómo desde lo cultural también, eh, pues esto está en el tapete. Es lo mismo varón o mujer. La realidad es que todas estas realidades las estamos analizando desde los supuestos actuales y que están en vigencia. La dualidad sexual, la monosexualidad, la coherencia sexo-género-deseo heterosexual, la existencia de una única, estable e irreversible identidad de sexo, de género. Entonces, son cuestiones que están ahí impregnadas y que de alguna manera tenemos que seguir trabajando sobre esto para desmontar toda una serie de cuestiones que se dan como realidades per se y realmente únicas y que realmente no forman parte de un fundamento científico. La cuestión es de las fiestas de celebración del sexo, donde realmente desde antes de la criatura ya se está imponiendo un determinado género. Y se espera que si en el ultrasonido dio varón, pues todo lo que se está esperando en relación con esa criatura sea de acuerdo a lo pautado culturalmente. Y se compran las ropitas, se compran, en ese sentido también están los colores. Entonces, bueno, esta es una realidad que aún que se va trasladando de generación en generación y de alguna manera es algo con lo cual tenemos que seguir trabajando porque es una realidad que constriñe las diversidades de género. Hay algunos conceptos básicos que a mí me gustaría desarrollar en esta presentación y estos conceptos y que tienen mucho que ver con la promoción de la salud sexual y reproductiva. Y son tres básicamente: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el concepto de menor maduro y el concepto de capacidad de autonomía progresiva. ¿Qué entendemos como interés superior del niño? Yo pienso que estos tres conceptos son básicos para todas aquellas personas que nos dedicamos al trabajo con las infancias y adolescencias, porque son clave al momento de manejar, pues de identificar asuntos y también de proyectar sobre determinadas situaciones que se van a presentar tanto en la práctica como desde el punto de vista de la investigación. ¿Qué entendemos por interés superior del niño? Es un principio jurídico garantista que implica un triple concepto: un derecho, un principio y una norma de procedimiento. Potencia el reconocimiento de todos los derechos a favor de todos los niños, niñas y adolescentes y su efectiva vigencia. Rige sobre todo a medida norma porque cualquier decisión relacionada con la niñez debe tener en cuenta principalmente aquello que aporte al reconocimiento de esa niño o niño como sujetos de derechos e incluye que se tendrá que garantizar su participación en el proceso de toma de decisiones, su opinión y el ejercicio efectivo de sus derechos en general. Entonces, el interés superior del niño es algo básico, elemental, que está muy ligado al consentimiento informado y que tiene que ver con la implementación de cualquier práctica que uno vaya a desarrollar en las infancias. Y sobre todo cuando esas prácticas que se tratan de implementar en tratamientos, pues tienen consecuencias de irreversibilidad para el estado corporal. Entonces,
esta cuestión del interés superior del niño es básica, como lo es el menor maduro. Entender qué cosa es menor maduro es un término para designar a los adolescentes menores de edad desde el punto de vista legal, pero con capacidad suficiente para involucrarse en la toma de decisiones, tanto médicas como de otro tipo. Debe demostrar capacidad, madurez moral y competencia para el consentimiento informado. La madurez moral de una persona debe evaluarse por sus capacidades formales de juzgar y valorar situaciones, no por el contenido de los valores que asume o maneja. Por tanto, es imprescindible aprender a deliberar con el menor y la familia. Entonces, la naturaleza de este concepto nos da los contenidos fundamentales para saber que la unidireccionalidad de la comunicación debe quedar atrás, o sea, implementar la actitud de diálogo permanente que ayude en las cuestiones deliberativas es importantísima en este campo. Entonces, hay una cuestión clave que a mí me gustaría resaltar en la visión y la mirada que necesitamos hacer de las infancias y adolescencias, no solo en el campo de la salud, sino también en cualquier campo que uno se va a adentrar, y es que todavía no hay una formación para ver a estas poblaciones como sujetos activos, protagonistas y con derechos. Y esto nos lleva directamente a algo de los cuales me voy a detener en más profundidad, que es la cuestión del adultocentrismo y la cuestión del adultismo. ¿Qué es el adultocentrismo? Pues el adultocentrismo es un paradigma de pensamiento que condiciona el modo en que se construye la idea de infancia y que influye fuertemente en la manera en que las personas adultas actúan en relación con la infancia e identifican sus necesidades y requerimientos. Cuando esto sucede, ¿cómo podemos identificar el sesgo adultocéntrico? Pues en la manera en que los adultos evalúan las infancias según los criterios de las personas adultas. Cuando los criterios están basados en suposiciones sobre las infancias y no en realidad de cómo las infancias son vividas. Cuando ignoramos o negamos el mundo desde su punto de vista, y sobre todo cuando las personas adultas se sitúan como el centro de todo, valorando las infancias y la adolescencia desde el referente que los mismos adultos tienen. Entonces, ¿qué es el adultismo? Pues la tendencia a prohibir, limitar y no fomentar el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento de niños, niñas y adolescentes para que puedan expresar libremente su potencial y singularidad. ¿Cómo se expresa este adultismo en la visión de las infancias y la adolescencia? Bueno, pues en expresiones tales como son incompletos, todavía no han madurado lo suficiente, son inocentes, son vulnerables a la influencia de los demás. Entonces aquí nos encontramos con el dilema entre protección y agencia. Agencia para que la criatura desarrolle empoderamiento y pueda justamente tener recursos personológicos para enfrentar las influencias sociales en los contextos diversos en donde van a estar involucrados. Entonces, eso permitiría pues dejar atrás la sobreprotección y esta mirada desde el adultismo que tan perniciosa es al crecimiento y desarrollo de la personalidad. ¿Qué consecuencia trae el adultismo? Pues la infantilización, la sobreprotección, la hipersexualización y también la alerta médica y social. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces las bases para el empoderamiento de estas poblaciones? Bueno, la conciencia, desarrollar en ellos una conciencia de la cis heteronormatividad, para que cuando están en los contextos escolares, por ejemplo, ellos puedan entender por qué muchas veces o pueden en algunas ocasiones ser sujetos de la mirada acusativa o de la mirada indiscreta o de la mirada
que de alguna manera los visibiliza de una manera estigmatizada, porque realmente está en un contexto cultural que favorece justamente un comportamiento heteronormativo. Entonces, eso hay que explicarlo y hay que dar recursos de afrontamiento para que las criaturas tengan las posibilidades de manejarse en un ambiente y que ese ambiente les resulte lo menos hostil posible. Está también la protección más la agencia, o sea, hay que enseñar a que tienen que cuidarse, hay que enseñar a que cuando van al baño tienen que tener determinadas precauciones, sobre todo en las criaturas que no han recibido cirugía genital, porque además queremos no implementar la cirugía tempranamente y que ellos puedan participar cuando logran más madurez, que sean participativos de estas decisiones, pero eso implica también un riesgo importante y es el riesgo de ser descubierto en una sexualidad, en una genitalidad que no es la típica, y eso puede generar también ser sujetos de burla, ser sujetos de acoso inclusive, y hay que enseñar en este sentido también sobre medidas de protección. Entonces, la agencia más la protección debe estar presente y partir desde el enfoque de la mirada que tiene el infante y el adolescente en relación con todo lo que está ocurriendo. Esto no puede ser ignorado. Entonces, hay que construir además, esto nos llevaría a derivar en el marco de protección y de las políticas públicas y de salud destinadas justamente también desde otro nivel a la protección de estas criaturas. ¿Para qué? Para resguardar los derechos sexuales y reproductivos y para garantizar, como estamos insistiendo en las diferentes diapositivas, en una calidad de vida general y una calidad de vida relacionada con la salud. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues a partir de la implementación de un modelo autonomista y de derechos de la personalidad, donde hay autodeterminación, y también implementando todos estos conceptos, tenerlos presentes en nuestro trabajo diario, como es el interés superior de infantes, lo que entendemos por menor madura y también la capacidad de autonomía progresiva, que en esa capacidad podemos trabajar. Entonces, ¿qué sería la ética del cuidar? La ética del cuidar sanitario implica comprender que toda persona tiene una fragilidad, sobre todo si está en una condición de paciente, y reconocer su dignidad y su diferencia. Eso es importante, muy importante, porque este tipo de discriminación es lo que va a permitir que nosotros podamos desarrollar una atención personalizada y realmente una atención integral y que realmente sea una atención respetuosa de las necesidades que tienen los infantes. Tanto niñas como niños. Entonces, aquí pueden aparecer diferentes interrogantes. Todo lo que se pueda hacer científicamente es correcto. ¿Podría una criatura alcanzar estabilidad psíquica sin escribirse a un género? ¿En qué aspectos deben estar basados los protocolos sobre intersexualidades? ¿Cuándo es éticamente permitir consultar al menor? ¿Cuándo tiene la competencia o capacidad para consentir o rechazar el tratamiento? Si consideramos todos los conceptos anteriores, bueno, pues ahí estaríamos encontrando muchas respuestas a estas preguntas. Entonces, la doctrina del menor maduro, que fue implementada por la Asociación Americana de Pediatría en 1973, acuñada en ese momento, no tiene algoritmos ni recetas, pero significa que la menor puede dar consentimiento sobre el tratamiento si tiene madurez cognitiva y emocional. Por tanto, trabajar para el logro de esa madurez es esencial desde todas las áreas posibles: el área de salud, el área familiar, el área escolar.
Por eso es que esto es tan complicado y también implica un reto enorme, porque no se puede solo trabajar desde aquí o desde aquí o desde allá, sino que implica un trabajo integrado desde muchas esferas de la vida de un ser humano. Entonces, es esencial aprender a deliberar con la criatura y con su familia. Las cuestiones no pueden ser en una dirección. La ética de cuidar no puede ser una ética, no se puede implementar desde un modelo de salud autocrático, donde el profesional es el que tiene el saber y las personas necesitan aprender y dejarse guiar y asumir lo que el profesional entiende que es lo que tiene que hacer. No, la cuestión del modelo colaborativo, solo a través de un modelo colaborativo de diálogo permanente es lo que va realmente a permitir que haya una deliberación, un análisis, la reflexión, y eso es lo que va a permitir cuando damos voz a la criatura, cuando la dejamos pensar y dejamos que proyecte ese pensamiento en un diálogo, es lo que va a ir, entre otras cosas, permitiendo que gane madurez a nivel de la interacción que estamos desarrollando. Entonces, ahora paso ya a lo que sería la última parte de esta presentación, que tiene que ver con algunos resultados del consenso desarrollado en el 2024 y que tiene que ver con las cuestiones esenciales que más se ajustan a este tema de las infancias, que forma parte del objetivo de este taller. Bueno, en relación con las cirugías de adecuación genital, ¿qué cosa fue lo consensado? Bueno, pues el momento de la cirugía debe considerar el interés superior del menor, la autonomía progresiva y la responsabilidad parental. A favor del cuidado, la autodeterminación, la soberanía, la autenticidad y la protección del interés superior del menor, se establece que este proceso debe incluir 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, el diagnóstico y evolución clínica de la criatura, la edad del diagnóstico, la etiología, la apariencia genital, la futura función sexual y reproductiva, posibilidades y limitaciones de la cirugía, opciones terapéuticas y prácticas socioculturales. En segundo lugar, los riesgos médicos, de salud en general y de la calidad de vida. En tercer lugar, la manera en la que el sujeto ha edificado su identidad y expresión de género. En cuarto lugar, el entorno familiar que acompaña a esta persona. Estos son los 4 aspectos básicos que fueron identificados y que fueron consensados. Claro, cada uno de esos aspectos con sus peculiaridades. En cuanto al apoyo psicológico, este debe existir desde el principio y ese acompañamiento psicológico debe ser permanente, desde el reconocimiento de la persona intersexual y a lo largo de sus historias de vida, que asegure satisfacer las necesidades sentidas de esta persona y su familia. Con el propósito de asegurar este proceso, es relevante tener en cuenta algunos aspectos fundamentales, como son la capacitación del recurso humano a nivel nacional, concentrar el recurso material en centros de referencia dadas las circunstancias económicas por las que atraviesa este país, crear una comisión nacional con representación provincial, con el equipo multitransdisciplinario que acompañará a la persona a lo largo de su desarrollo e historia de vida, aprovechar las estructuras y programas ya establecidos para la consecución de estos objetivos y asegurar la transición en la atención médica y servicios de salud de la edad pediátrica a la adultez. Entonces, la Comisión de Bioética examinó la jerarquía de principios de la bioética y cómo se aplican a las personas con intersexualidades y además la estrecha relación que debe existir entre estos principios. O sea, si bien hay una jerarquía, no pueden ser atomizados, sino que tiene que haber una imbricación entre ellos.
¿Cuáles son? La dignidad humana y derechos humanos, la maleficencia versus beneficencia, la autonomía y responsabilidad individual, el consentimiento, la solidaridad y cooperación, la responsabilidad social y de salud, la no discriminación y no estigmatización, el respeto de la diversidad cultural y del pluralismo, y el respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. Entonces, sobre la autonomía y responsabilidad individual, en primer lugar, tener en cuenta el interés superior del menor. La voluntad de éste debe considerarse siempre que sea posible y no entre en conflicto con el principio anterior, basada en el principio de autonomía progresiva, y no definir esta autonomía en función de una edad, debe ser individualizado. Sobre la prevención de la vulnerabilidad física, sexual y psicológico-social, cuestión clave que hemos hallado en nuestra investigación. Considerar que son vulnerables los infantes y adolescentes por su edad y características sexuales diferentes. Se deberá respetar la integridad física hasta que la propia persona decida, siempre que sea posible. Manejo médico y psicosocial que contribuya a un adecuado desarrollo de sus relaciones sociales y sexuales. Y evitar el refuerzo de los roles de géneros tradicionales y la patologización sistemática que hemos hallado también en nuestras investigaciones. Acerca de la prevención de vulnerabilidad física, sexual, psicológico, social, pues bueno, ya hemos visto que son vulnerables por su edad y características sexuales diferentes. Se deberá respetar la integridad física hasta que la propia persona decida, siempre que sea posible. El manejo médico y psicosocial que contribuye a un adecuado desarrollo de sus relaciones sociales y sexuales, y evitar el refuerzo de roles de género tradicionales y la patologización sistemática. Entonces, debemos buscar un enfoque médico centrado en la persona, el acompañamiento psicológico, el entorno social, familia, amigos, comunidad, psicopedagógico, inclusivos y no discriminatorios, y respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Acerca del dilema del sexo al nacer, pues privilegiar en este sentido el enfoque de derechos, la decisión basada en el derecho a la autodeterminación sexual, reconocer desde lo jurídico la posibilidad de una tercera opción del sexo o del cambio de sexo a futuro en aquellas criaturas que presenten incongruencia con su sexo asignado. El nombre de esta categoría deberá analizarse de manera que no perpetúe el estigma, y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de participación en la toma de decisiones. Y específicamente sobre consentimiento informado, es un requisito obligatorio, tiene contenido de proceso, y se propone que se revisen los que se emplean en la actualidad para garantizar que se adecuen a las normas y bases jurídicas, éticas y legales actuales. Entonces, hasta aquí las cuestiones más importantes de resultados consensados en este consenso del que tantos ya les he hablado. Y ya para finalizar, concreto las cuestiones, los núcleos temáticos de aquellas cuestiones más importantes relacionadas con la atención de salud de las infancias y adolescencias. Es imprescindible el trabajo en equipos especializados desde la transdisciplina inclusive. El cambio de paradigma de atención de salud es imprescindible. Hay voces destinatarias, voces que necesitan tener protagonismo y necesitan ser vistos en sus diferencias y en sus similitudes. Necesitamos estar alerta ante prejuicios y estereotipos de género que siguen perpetuándose históricamente porque vivimos en sociedades patriarcales, machistas, en las que estos prejuicios y estereotipos siguen de alguna manera alimentándose, co-creándose entre las personas.
El lenguaje inclusivo y no estigmatizante es imprescindible. Repensar las corporalidades, comenzar procesos de despatologización, desmedicalización, desbinarización, desarrollar espacios de atención de salud personalizados, amigables, seguros, de acompañamiento, cuestionar desde lo ético las cirugías no consentidas, irreversibles, las consideradas cosméticas, establecer el algoritmo de atención de salud integral e integrado, considerar los determinantes sociales de la salud, las interseccionalidades, unificación de los datos, porque no es lo mismo, como decía en un momento anterior, las intersexualidades en zonas rurales que en zonas de ciudad. No es, también hay que desagregar los datos, porque no es lo mismo nacer en una familia de bajos recursos, ingresos, a nacer en una familia donde hay un nivel educacional, cultural determinado, con acceso a determinadas posibilidades. No se puede ver todo de una manera homogénea, indiferenciada. La formación continua y especializada de los profesionales, los y las profesionales, eso es sumamente importante. Sí, sí, y quien se dedica al campo de los servicios de salud todavía es más importante desarrollar servicios de calidad, y para eso es necesario estar informado. La educación sanitaria de la población con intersexualidades, tener presente que hay que la manera que tenemos de desmontar estas realidades es educando a las comunidades, educando a la población, y fomentar servicios integrales de salud con calidad bajo los principios de confidencialidad, privacidad, efectividad, equidad, eficiencia, oportunidad y centrados en la persona. Considero que estos son los aspectos clave de lo que he tratado de transmitirles a ustedes en estas dos presentaciones. Espero que les sea útil, que sea provechoso a su trabajo, y ojalá podamos en algún momento futuro volver a intercambiar de una manera no virtual, como me encantaría, sino más presencial. Invitados están a Cuba. Me es un placer enorme haber estado este rato con ustedes compartiendo sobre estos temas, porque considero que la capacitación es esencial en el sector salud. Entonces finalizo como mi presentación anterior con nuestro Martí, y cerrar con esta verdad enorme en la que él nos plantea: la verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave. La higiene es la verdadera medicina. Y con eso ya estoy cerrando mi presentación. Muchas gracias y hasta una próxima vez.